Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un sábado más a Huella Cultural. Hoy es un día muy bonito, es un día que vengo con muchas ganas de contar muchas cosas. Pero para comenzar, os quiero mandar toda mi solidaridad al pueblo de Grazalema, que lo están pasando súper mal ahora mismo con la riada que está viendo, con esta lluvia intensa que se ha ido Leonardo. Ha dejado mucha lluvia, pantanos al borde del colapso. Ya llegará Marta y esperemos que todo vaya bien. Y desde aquí le mando un fuerte abrazo a todas esas personas de Grazalema, porque que se produzca un desalojo, la verdad que llevamos unos días intensos, unos días donde es verdad que no te puedes poner los zapatos de cada uno, pero lo he pasado francamente mal pensando en ese desalojo, en esas personas que gracias a Dios han podido hacer ese desalojo bien, se han podido trasladar a Ronda, que de aquí le mando a Ronda, que me he quedado alucinado como esa ciudad ha podido acoger a ese pueblo tan grande, esas personas tan maravillosas, cómo han estado ayudando. Y la verdad que me quito el sombrero, chapó, por ese pueblo tan grande. Así que mucha fuerza. Sé que salimos adelante, vaya, somos fuertes y la ciudadanía, el pueblo ayuda al pueblo. Ese es el lema 100%. Dejando esto a un lado, también deciros que voy a ser papá. Es decir, para julio voy a tener un nuevo bebé. Tenía muchas ganas de contarlo aquí en directo en Huella Cultural y ya lo he contado porque no tenía algo aquí dentro que la semana pasada no lo pude contar, pero voy a tener un bebé y estamos súper contentos. Así que la familia Huella Cultural aumenta con una personita más. Y una vez dicho esto, vamos a dar paso a la nueva escritora del programa, que es Ana Inclán. ¿Qué tal, Ana? Hola, Salva, buenas tardes. Hola, Cultureta, buenas tardes. Un beso a Grazalema y otro beso a ti, que vas a ser papá. Eso es una gran noticia. Enhorabuena. Muchas Enhorabuena. gracias, Ana. La verdad tenía muchas ganas de decir mis noticias sobre que iba a ser papá. La verdad que me llenaba mucho, lo tenía en la barriga y quería soltarlo para todas las personas en directo. Pero sí es verdad que tenía que contar lo de la Grazalema, porque es verdad que el pueblo salva al pueblo. Es verdad que no me esperaba nunca que esto podía pasar, que un pueblo de 2.000 habitantes, si no me confundo, ha tenido que ser desalojado entero, casas, los enseres. Sí, es verdad que son cosas materiales, ¿no? Pero tu vida, Es tu tu vida. familia está allí y de repente pues la has tenido que dejar para trasladarte a otra pedanía, a otra ciudad, a otro pueblo que como es Ronda, que la verdad que cómo se están portando allí. Desde aquí le mando un fuerte abrazo a la alcaldesa de Ronda, que me encantaría hablar con ella algún día para que nos contara en directo todo lo que está haciendo, cómo ha hecho esa acogida, porque de repente te llama y te dice, tenemos que acoger a 2.000 personas y ese pueblo rondeño se ha puesto mano a las obras y es que ni se lo ha pensado. Qué maravilla, qué maravilla. Y la verdad que es digno de admirar, digno de admirar. Ya lo creo, sí, sí. Y nosotros, Ana, estamos aquí para presentar tu libro, así que para comenzar, para que me dé tiempo poder compartir por todos lados, cuéntanos, ¿quién es Ana Inclán? Pues mira, Ana Inclán, mi formación es biología, soy bióloga. He estudiado mucho el comportamiento humano. Esa es mi formación y mi profesión es coaching. Soy coach personal, empresarial y social. ¿Y qué más te cuento? Pues te puedo contar mi hobby muy importante es la lectura. Llevo en club de lectura que ahora están de moda, pero cuando yo empecé, llevo más de 20 años. Además, uno de ellos en el mismo club de lectura. O sea que, y eso me gusta muchísimo, muchísimo. Bueno, te iba a decir por qué me gusta tanto el club de lectura, pero no me voy a enrollar porque hemos venido a hablar de otra cosa. Pero Tú puedes contar lo que tú quieras, pero ahora que has dicho eso, porque has hablado del club de lectura, ¿crees que es más complicado publicar que encontrar el nicho de mercado? Mira, yo, que es la primera vez que, porque también soy asidua a club de escritura, la primera vez que publico,
no tenía ni idea de lo complicado que es todo esto. O sea, yo estoy empezando. Ten en cuenta que mi libro ha salido hace muy poquito, en julio. Y entonces lo del nicho de mercado, si quieres que te diga la verdad, para mí ahora mismo es una teoría. O sea, yo de momento estoy en tratar de que llegue a algunas personas. Por cierto, va a salir la segunda edición, pero la primera ha sido una tirada muy cortita, muy pequeñita, muy pequeñita. Entonces, pero bueno, que no va mal, pero con muchísimo no sé, esfuerzo, dedicación y no sé. Cuando eres nuevo, Salva, no sé si esto es que cuando salió mi libro yo fui corriendo al Corte Inglés, dije, jo, qué bien, pensando, ilusa de mí que el libro iba a estar ahí, en el Corte Inglés, en el stand. Y entonces voy y lo pido y me dice, en unos días se lo podemos tener aquí. Y yo digo, pero si en la web venía. Y me dice, ya, en la web venía, pero hay que cargarlo. Y esa fue, o sea, imagínate cómo estaba yo de enterada de todas estas... y mira qué anécdota más curiosa, que la dependienta, cuando me dice que de 3 o 4 días viene, va y me pregunta, ¿eres la autora, verdad? Y me quedé, o sea, de esto que me quedé como congelada, digo, pero ¿y cómo esta mujer ha tenido esta...? Y se lo pregunté, digo, pero ¿y cómo te has dado cuenta de que soy la autora si te estoy...? Y dice, bueno, muchos años de experiencia que llevo aquí, me dejó. Pues te voy a decir una cosa, eso que tú has dicho de ir al Corte Inglés una vez que publica el libro, no eres la única. Cuando te digas, qué ilusa, ¿no? Qué tonta que he ido allí a mirar. Sí. Y todas las personas que nos están viendo que son escritores han ido el primer día, y si te digo incluso antes, de que la editorial o la distribuidora pudiera llevar el libro, ya estaba esa persona allí, yo el primero, para preguntar si mi libro es allí. Os voy a dar un apunte para que todo el mundo lo sepa y por si lo queréis saber. Si hay un Corte Inglés cerca de tu zona, podéis hablar con la persona que está allí para que vuestro libro esté físicamente en el libro. Es decir, nos van a traer 500 libros, pero a lo mejor 3 o 5 libros os lo pueden poner. Si sois de la zona, no va a haber un libro mío en Logroño o en Barbate porque yo soy del Campo de Libertad. Pero así es verdad, te voy a poner un ejemplo, que si yo soy de Algeciras, o yo soy de San Roque, perdón, en Algeciras hay un Corte Inglés. Si yo soy de la zona, sí te dejan tener unos cuantos libros. Tú hablas con el... Pero ahí, ¿no? Ahí, en Algeciras. No. Si tú, por ejemplo, eres de Murcia, ¿vale? Sí. Y hay un Corte Inglés cerca, por ser de la zona, por ser murciana, por ser un autor local, tiene que haber una estantería que pone autores locales y muchas veces te dejan poner sus libros. Es una cosa que os suelto para esas personas que estén viendo el programa Huella Cultural, ¿vale? Pero que es así, ¿vale? Es así. Gracias por la información. Además, hay que preguntarle, hola, bueno, mira, yo soy de la zona, soy un autor local, podría tener, sé que aquí hay una estantería donde pone autores locales, me gustaría que mi libro estuviera, podéis pedir 2 o 3 libros, no hace falta que... Además, si le dice, mira, me podéis pedir 50 libros, te dice, claro, ahora se le pedimos a Pérez Reverte, a ti no, ¿vale? Efectivamente. Vale, pero si vais con esa humildad y, lo vuelvo a repetir, sois autores locales, si eres de Murcia, no te van a poner el libro en Logroño, o en Galicia, ¿vale? Bueno, Ana, dando este consejito que yo creo que es muy bueno para todos, que quiera que lo apunte y lo lleve a la práctica, ya me contaréis si es festivo o no es festivo. Cuéntanos, tu libro, ¿cómo se llama y dónde lo podemos adquirir? Pues mira, mi libro, os lo muestro, se llama, bueno, no sé si se ve, se llama Un silencio de plomo y se puede adquirir en cualquier librería, por lo menos eso me han dicho, en cualquier librería. Se puede adquirir también en la librería online de la editorial, que se llama Libritienda, Libri de libro y tienda, y bueno, y en Amazon. O sea, la distribución creo que está bastante bien, en Amazon también. O sea que en ese sentido, bien. Lo único, claro, que pues eso, que en las tiendas, creo, ahora como estamos con la segunda edición, pues no sé, pero vamos, en principio creo que no hay problema, que en 2 o 3 días, como mucho, se consigue. Y en Amazon, poco tiempo. Fíjate, ahora, Ana, te voy a hacer recordar un poquito al pasado, ¿no? Unos minutos antes, creo que ahora mismo son las 9:11 de la noche. Hemos estado conversando durante 20 minutos
Y esta pregunta que voy a poner ahora, creo que te va a resultar familiar porque te he dicho, te la van a hacer. Para que tú veas. Isabel Martín nos dice, sin hacer spoiler, ¿de qué trata el libro? Sin hacer spoilers, ¿de qué trata? Bueno, a ver, ¿de qué trata? Bueno, son dos mujeres que se encuentran en un tren por azar. No saben que el destino tenía otro encuentro previsto y se establece entre ellas una relación muy especial a raíz de que una le cuenta a la otra un secreto familiar muy doloroso. Y ahí se establece una relación entre ellas muy, muy especial. Van desenvolviendo historias de su vida, una a la otra, y la otra va reflexionando acerca de lo que le cuenta la primera y va mirándose en el espejo de ella y también narrando su vida. Con lo cual, bueno, pues la novela aborda muchísimos temas porque es la vida de una mujer y la otra reflejada en ella. Entonces ahí está, como me ha dicho una amiga hace poco, dice, es que no sé si vas a poder escribir más porque has tratado todos los temas. Bueno, tratado no, porque es imposible tratarlos, pero sí que afloran muchos temas y muchas emociones. No sé si con eso está más o menos dicho. Claro, perfecto, pero de todas maneras, si Isabel Martín, que no es una pregunta, cree que todavía les falta un poquito más para conocer a fondo el libro, Isabel, ya sabe que tú tienes ya una seguidora aférrima del programa, nos vuelve a hacer otra pregunta y sin Claro problema que sí. Decir a todas las personas que estáis viéndonos en Huella Cultura, vamos a empezar a saludar en primer lugar. Está Clara Omenio, está Isabel Martín, Amy Donian, María Rusé, María de la Palma, de aquí os mando un fuerte abrazo, más todas las personas que nos verán después. Si podéis compartir esta entrevista en directo ahora en vuestro Facebook, lo agradecería porque llegaríamos a más personas, ayudaríamos a esta gran promoción de Ana Inclán. Y si tenéis preguntas, podéis hacerla porque vamos a sortear un libro de Ana para que lo podáis leer. Ya sabéis que en Huella Cultural exigimos, entre comillas, una cosilla, y es que cuando os llegue el libro podéis hacer una foto. Podéis hacer una foto con el libro. Si sois feo como yo, pues te ponéis el libro delante y sin problema. Y una vez que te lo leas, pues lo que hacéis es que le hacéis una reseña. Y si tenéis alguna crítica constructiva, pues ponéis contacto con Ana y dice, mira, Ana, pues aquí me ha pasado que has puesto la playa que es de color verde y yo la mía la veo de color morado. ¿Vale? Lo que tú quieras. ¿Vale? A propósito de eso, puedo comentar una cosa, que dentro del libro viene el correo electrónico. En la biografía de Ana Inclán viene el correo electrónico porque, bueno, no sé si se ve ahí, en este sentido que acabas de decir tú ahora, pues es fácil de decirme también personalmente a lo que quieran decirme. Claro. Nelson no se ve, pero si tú quieres después en los comentarios se puede colocar, porque para ver el que tú has enseñado tenemos que tener unas gafas de aumento, pero de las grandes. Porque primero veo muy... Bueno, Ana, un silencio de plomo transmite una sensación de peso constante. ¿Cuándo tuviste claro que el silencio iba a ser el verdadero eje del libro y no solo un tema más? Bueno, de lo que trata el libro, digamos, en principio, lo tengo que decir porque además viene en la sinopsis. No es el hilo conductor del libro, es el silencio que hay alrededor del abuso sexual infantil. No trata del abuso. Quiero ser clara con esto porque, aparte de porque la gente se asusta, es que no trata del abuso. Trata de la actitud, el comportamiento que hay alrededor del abuso. Entonces, es el silencio el eje central del libro. Lo que yo quería transmitir está basado en hechos reales. Entonces, lo que yo quería transmitir es la angustia que a mí me ha producido ver ese silencio cuando he sido receptora de esas historias, ¿no? Que es un silencio de plomo, es un silencio que tiene consecuencias, que tiene heridas, que tiene... entonces, lo tuve claro desde el principio, no el título, pero sí que iba a tratar de eso en la novela, ¿no? Ese es el eje central. Aunque el título, luego si quieres te cuento, el título no, en principio no iba a ser ese, pero sí el tema central, el silencio, cuando callamos cosas que deberíamos decir.
Mira, nos dice ahora Isabel Martín. ¿Es un libro terapéutico? Pues mira, es una buena pregunta. Las reseñas, si miráis las reseñas de Amazon o para muchas personas dicen que les ayuda, pero no es con esa intención que yo lo he escrito. Sí con la intención, digamos, de tomar conciencia de ese silencio que tiene consecuencias, ¿no? Y parece que ayuda, pero no ha sido mi intención como terapia. No ha sido esa intención desde la terapia escribirlo. No sé si le he contestado a Isabel o no, no le he contestado. Está perfecto. Mira, también nos dice María José. Ha tenido que ser muy duro escribir sobre eso, sabiendo que está basado en hechos reales. ¿Cómo lo ha gestionado? Pues sí, totalmente. Pues mira, en primer lugar, la gestión ha sido 8 años, más de 8 años. He tardado muchísimo, porque, a ver, es ficción, o sea, el libro es ficción, pero estos silencios que hay, yo sí que quería no inventármelos, sino que fueran reales, porque, claro, cuando no conoces algo, quería que fuera muy real. Entonces, no ha sido fácil, porque además de los hechos reales que yo conocía, pues he hecho entrevistas, me he adentrado mucho en el tema, he hecho mucha investigación para eso, para que fuera, o sea, el libro dice mentiras para decir verdades. Dice mentiras en el sentido de que es ficción, pero dice verdades. Entonces, ¿cómo lo he gestionado? Pues dándole tiempo, bastante tiempo, sin tener prisa para terminarlo y respirando mucho. Y bueno, pues lo he escrito desde el amor y pensando que necesitamos mucho amor para dedicar a la infancia y no permitir lo que pasa en unos porcentajes muy elevados. Muchos de esos abusos han llevado a trastornos, ¿no? Y a problemas después, ¿no? A esas personas. Es que realmente el problema con esto es que esos seguimientos no se hacen. Se sabe que es así, pero esos seguimientos no se hacen. En primer lugar, porque las niñas, la mayoría no lo dicen. O sea, que lo dicen cuando algunas, cuando tienen 20 años, cuando tienen 40, es difícil. Pero sí que se sabe por todos los estudios que hay que desde luego hay consecuencias muy, muy importantes. Y el libro va de los silencios que hay cuando sí que se sabe que realmente no se hace nada. Lo que se hace es barrerlo debajo de la alfombra. El problema. Porque da vergüenza, porque da culpa. Entonces se barre debajo de la alfombra y nos dedicamos y entonces decimos, bueno, venga, esto ya ha pasado, vamos a olvidarlo y aquí paz y después gloria. Esa es la actitud. Ana, y este abuso que tú dices de la infancia, ¿casi siempre son mujeres o también tienen hombres? También hay niños, ¿eh? Los porcentajes son mucho mayores en niñas, pero desde luego también hay niños, más allá de los que sabemos de la iglesia, en las familias, pero en la familia es muy poquita los niños, porque tendría que ser la mujer. La mujer no hay, no existe esa... pero también hay algunos niños también el porcentaje es mucho menor, pero también lo hay. Pero las circunstancias son las mismas, digamos, de lo que yo he escrito, que es del silencio. Eso es lo mismo para niños que para niñas. Pero a tu pregunta, sí que se da en niños, pero en un porcentaje muy chiquitito, pero eso no le quita importancia, desde luego, ni gravedad. ¿Y de algunos de los casos que tú tienes dentro de tu libro, algunos relacionados con la iglesia? No, estos están en familias. Los que yo están en familias, no en... Pero el silencio es muy parecido, sobre todo, insisto, en las consecuencias que trae ese silencio, que es una atmósfera tóxica alrededor en la familia y donde se produce, en el entorno, entre los amigos. Todo eso es tremendo, es que es tremendo. Y siempre hay justificaciones para decir, no, esto vamos a dejarlo a un lado y vamos a seguir con nuestra vida. No es verdad, la vida no sigue igual. Mira, Eni nos dice, ¿qué te motivó a escribir sobre un tema tan delicado? Pues mira, es una buena pregunta. Lo que me motivó es que os comentaba antes que soy coach y yo he hecho voluntariado en coaching social, y ahí fue donde
me contaron historias. Entonces no es lo mismo cuando lo ves en la televisión, cuando lo ves en el cine, cuando lo lees, que cuando alguien te lo está contando así, ¿no? Muy cerca de ti. Entonces, sobre todo lo que yo vi, porque había visto más historias más centradas en lo que era el abuso en sí, y que eso es, no sé, muy, en fin, tremendo, pero yo lo que me fijaba y lo que me contaban estas personas era todo esto otro, que es de lo que trata la novela, ¿no? De lo que se produce alrededor cuando hay un abuso, ¿no? Las reacciones que hay, los comportamientos que hay. Y entonces lo vi tan importante, tan grave, tan abandonado, un tema tan abandonado del que nadie habla, que sentí la necesidad de hacer algo. Y en principio se me quedó ahí colgando en mi interior como hay que hacerlo, lo hablaba con gente y tal. Y luego me puse enferma y una enfermedad fue la suerte para que yo me pusiera a escribir. Y entonces pues me puse a escribir sobre esto. O sea que fue algo así, fueron estas historias que se me quedaron a mí y la incomprensión de nuestra como sociedad, ¿no? De que estamos ahí mirando para otro lado con ese tema, ¿no? Y es nada menos que la infancia, que teóricamente es a quien más debemos proteger y teóricamente parece que a veces incluso la sobreprotegemos, sin embargo, en aspectos tan importantes como estos, resulta que creemos que lo bien hecho es hacer como si no pasara nada, como si no hubiese pasado nada. Y entonces, y además lo que también es más grave, que yo, o sea, a mí me vinieron muchas preguntas y no tenía respuestas. Lo más grave es que también el depredador queda a sus anchas para seguir haciendo lo mismo, porque si no se hace nada, porque lo que se hace normalmente es que, claro, hay que tener en cuenta que esta persona está dentro del ámbito familiar, es una persona que nadie el 80 y muchos por ciento, casi el 90%, los abusos son producidos por alguien en el ámbito familiar, alguien muy cercano. Entonces es alguien que está validado, que es apreciado, que nadie desconfía, y entonces, claro, es muy duro aceptar eso. Y entonces normalmente pues no se le denuncia ni se hace nada, con lo cual esta persona sigue haciendo eso toda su vida. Y eso es lo que a mí más por eso escribí esta novela, para mostrar esa toxicidad que hay cuando esto se produce, ¿no? Y sobre todo pasas el resto de la vida como si no hubiese pasado nada. Sí, es verdad que en casi todos los casos, un 90%, se ve que es la persona del entorno, como tú bien has dicho, y que es lo que tenemos que intentar a ver subsanar de alguna forma para que no vuelvan a ocurrir. Hay tantas personas que hay hoy en día, porque muchos leen tu libro y se pueden sentir identificados, incluso personas que no lo han leído y que están ahora mismo ahí en silencio, guardando ese dolor dentro, porque en aquella época, ahora 5 años, 2 años, 3 años, hace 2 días, abusaron de ella, y ese es el dolor que tenemos que sacar. Mira, si quieres comento algo que me dijo en una presentación hace poco, hace 15 días, una persona que estaba ahí, al final me dio las gracias y me dijo: voy por el 5.º capítulo y ya me ha enganchado y me ha emocionado, y se le saltaron las lágrimas, y dijo: yo fui abusada y me di cuenta de ello a los 40 años. Esto es algo que pasa muy habitual. El cerebro es un impacto tan fuerte que lo borra. Y entonces ella contó, además era profesora también, que un día estando en clase le vino la imagen, y que era una imagen muy, o sea, ver una imagen en la que ella estaba en esa imagen, ¿no? La veía de fuera, pero estaba... Y bueno, pues me dio las gracias por haber escrito el libro y dijo que yo ya me he sentido acompañada, me dijo ella, porque me he sentido muy sola después de los 40 años, y contarlo en su familia. O sea, es que eso es... Y lo contó a los 40 años y me he sentido muy sola. Entonces me dijo: el libro me ha acompañado y te doy las gracias. Eso ha sido un comentario del otro día. Pues mira, Ana, a lo largo del libro la culpa y la vergüenza aparecen muy entrelazadas. ¿Crees que una alimenta a la otra? Pues mira, es una muy buena pregunta para pensarla, despacito. Desde luego son dos emociones que aparecen mucho en la novela, y que también es verdad que son dos emociones que tenemos muchas veces en la vida, ¿no?
Entonces, y además la culpa a veces, muchísimas veces, realmente, cuando la sentimos no somos culpables. Es una emoción muy interesante. No es lo mismo responsabilidad que culpa. Y no sé, tendría que pensarlo. No te sabría decir si se alimenta una a la otra. Desde luego, en los casos que yo comento en el libro, que realmente no son casos, quiero aclarar esto porque el libro no va del abuso, va de las reacciones que hay ante ello. Van las dos de la mano, van las dos de la mano, porque esta mujer, por ejemplo, decía, siente culpa cuando ella no ha tenido ninguna culpa y después vergüenza por haberle sucedido a ella. O sea, entonces le da vergüenza contarlo. Es que es muy curioso, ¿no? Estas emociones que se producen en algo que tú no has tenido nada que ver, que eres una víctima, ¿no? Ok, mira, la novela evita el morbo y lo explícito, incluso los momentos más duros. ¿Te impusiste límites claros al escribirlo? Eso me lo han dicho muchas personas. Pues mira, quizá es por lo que acabo de decir, que mi foco no estaba en el abuso, sino en las consecuencias, ¿no? Entonces, como el foco no estaba puesto en el abuso, sino en las consecuencias, que era lo que a mí me parecía muy grave, ¿no? Pues quizá por eso no hay morbo, me lo han dicho muchas personas, no hay. Entonces yo no me esforcé en eso, sino que de entrada tenía claro que yo no iba a hablar. Solo hay un capítulo donde se habla de abusos, el resto de la novela no habla para nada. O sea, podrías estar, de hecho, las emociones que aparecen podrían ser de problemas similares, ¿no? De hecho, el otro día me escribió un hombre, ¿no? Que no ha pasado, y me decía que más allá de la pederastia, él le había hecho cuestionarse las relaciones, el mundo, su sentir, o sea que... Perfecto. Mira, María de la Palma nos dice, ¿la intención al escribirlo tiene que ver con la importancia de no guardar ese tipo de silencios? Sí, tiene que ver, sí, con la importancia que yo vi y que veo después de escribir el libro todavía más, de efectivamente no guardar esos silencios, por lo que decía antes, ¿no? De que aparte de que las víctimas no se sienten acompañadas porque no se las acompaña, no se sienten restauradas porque no se las restaura, aparte de eso es que también lo muy importante es que el depredador sigue a sus anchas porque no tiene ninguna consecuencia. Él sí, o sea, hay una serie de consecuencias horribles para el entorno y él no tiene ninguna consecuencia y él sigue obrando de la misma manera o incluso más, porque no hay consecuencias. Para tú veas. Dice, Eni nos dice, ¿hubo algún momento que te hiciera dudar y seguir adelante con la novela? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, porque efectivamente porque fue duro, fue muy trabajoso y también a veces pensaba, bueno, y realmente yo soy muy pretenciosa al pensar que a lo mejor esto le va a servir a alguien o no, pues a lo mejor no le sirve a nadie y todo este trabajo que yo estoy haciendo va a ser para nada. Claro que me pasó muchísimas veces y incluso muchas veces medio tiré la toalla, bueno, dejaba de escribir había días que dejaba de escribir, pero luego volvía otra vez, ¿no? Porque esos personajes ya tenían vida propia y me llamaban al ordenador, ¿no? Era como que me llamaban al orden. Mira, Antonio García García nos dice, ¿a partir de qué edad es apropiada la lectura de este libro? No hay problema porque no hay nada ni morboso, ni realmente, como digo, se habla de las emociones, o sea que lo que pasa es que sí que, por ejemplo, a una niña, pues no creo que le interesara, ¿no? Porque son, digamos, como decía antes, la vida vivida de dos mujeres ya adultas y maduritas, con lo cual, pues quizá una niña, pero mira, hoy por ejemplo, me ha puesto me han enviado una chica de 23 años una cosa muy bonita al WhatsApp, ¿no? Una reseña, o sea que le ha gustado mucho el libro, tiene 20 y pocos años, o sea que desde la adultez no,
no hay nada morboso ni nada que no se pueda leer o escuchar en el libro. Mira, nos dice, Eni también nos dice, ¿hay algún momento de la novela que considere más impactante emocionalmente? Pues mira, yo creo por las cosas que me comentan que la novela en general es impactante. De hecho, por ejemplo, Rosa Montero me dijo, es impactante, ¿no? Pero, y me lo han dicho algunas personas, pero no hay, pues quizá el capítulo donde se habla donde un grupo en una terapia, un grupo terapéutico, hablan de sus abusos, que es el capítulo 20, me parece que quizá ese capítulo puede ser el más impactante, ¿no? Donde ahí sí se nombran, Saba, lo que tú me preguntabas al principio, nombran cosas que a ellas les pasa, ¿no? Problemas que tienen con la sexualidad, problemas en su vida y que les pasó tal cosa. Quizá ese puede ser el capítulo, la parte del libro más impactante, ese capítulo. Se llama el grupo terapéutico. La verdad que es complicado, ¿no? El sacar a todo, el escribirlo, al final siempre te pone a pensar, ¿no? Lo que han podido sufrir, ¿no? Todo eso, y la verdad que eso te tiene que emocionar bastante. Mira, dice, la soledad está muy presente, incluso cuando los personajes se acompañan. ¿Es una soledad que se puede compartir? Efectivamente. Se puede compartir si reaccionáramos de otra manera, que es lo que yo me gustaría conseguir. Mira, yo tengo un propósito que es demasiado, que me gustaría que antes de morirme cambiáramos, eso es mi propósito con este libro, cambiáramos la actitud frente a este problema. Entonces, mira, también te voy a comentar una anécdota que a lo mejor te contesta la pregunta. En esas investigaciones que yo hice me contaron una mujer no sé, ya muy mayor, de 80 y tantos, 90 años, fue diciendo, tenía varios hijos y fue contándole a sus hijos que ella había sido abusada. Esta mujer fue por un cura. Y se lo contó a los hijos y le decía, no se lo digas a tu hermano, pero usted se lo contó a todos. Y entonces entre ellos se lo fueron a contar. Una cosa que me ha dicho mamá que no la conté, y se la había contado a todos. Y ella se la contó a todos llorando. Y fíjate la vergüenza diciendo, no se lo digas a tu hermano, no se lo digas a tu hermano. Y fíjate la soledad que sentía esta mujer y la necesidad de sentirse acompañada, que antes de morir tuvo que decírselo a sus hijos. O sea, me pareció brutal. O sea, que vivió con esa losa toda la vida y sentía la necesidad de compartirlo. Y antes de morir se lo contó a todos sus hijos, pero no a todos a la vez, sino uno por uno. De la vergüenza que sentía ella y lo que tú preguntabas antes, y culpa, porque son emociones muy encontradas justamente por eso, porque es algo que no se ha hablado, que se ha encasulado en el cuerpo. Del cuerpo hablo mucho en la novela, porque estas cosas se ponen en el cuerpo, se ha encasulado en el cuerpo y en la cabeza, en los dos sitios. Y Ana, tú lo que quieres conseguir con el libro es que estas personas que han sufrido ese tipo de abuso lo cuenten. Pues mira, lo que quiero conseguir es, por un lado, acompañar, que parece que sirve, y concienciarnos a toda la sociedad, porque yo pienso que esto es un problema que tenemos como sociedad, o sea, que cada persona bueno, tú como profesor, pues a lo mejor te encontrarás o te has encontrado, pero todo, o como padre, como vecino, o sea, es decir, que cada cual donde estemos, sobre todo que tomemos conciencia de que eso pasa, ¿no? Y que entonces, es algo que está sucediendo. Entonces, es algo de conseguir pues esto, es decir, que nuestra mentalidad cambie en ese sentido, que seamos más conscientes, que tengamos conciencia de que eso pasa, de que eso es una realidad, que el no hablarlo no quita que no exista. O sea, el no hablarlo es que no se habla. Las cifras son tremendas. Las cifras son que si dividimos, una de cada 4, una de cada 5, según qué estudios miremos, hemos sido abusadas y ahora mismo están siendo abusadas. Esas cifras son 5 o 6 millones de mujeres.
Con lo cual, lo que eso significa. Yo ahora con la novela, yo en mi entorno también empiezo a decir, no, si yo conozco a fulanita, no, si es que a mí también me pasó, si es que, o sea, las cifras son tremendas. Entonces, esto es una realidad que tenemos y esta realidad parece que no, es que nadie habla de ello. Ahora lo único que interesa es lo de la iglesia, se interesa mediáticamente, pero de la familia no, porque claro, es la familia, entonces es algo que no, es muy delicado, es muy, por eso da vergüenza, porque nadie quiere asumir que en su familia haya pasado algo así. Pero así no vamos a ningún sitio. Así. Y el perdón aparece de forma muy compleja, nada idealizada. ¿Te costó encontrar ese equilibrio? El perdón, pero ¿a qué te refieres con la pregunta? ¿En los personajes de la novela? ¿A qué te refieres? El perdón. Bueno, los personajes de la novela, a ver cómo te contesto sin hacer spoiler, lucha mucho, hay una lucha muy importante, porque es muy difícil, volver a la... ¿Qué es perdonar? Realmente la novela habla de eso, pero no quiero decir exactamente lo que dice porque si no sería hacer spoiler, pero es otra emoción, otra necesidad importante. ¿Qué hacer con esa persona que ha hecho o te ha hecho o le ha hecho a un familiar tuyo eso tan... Una vez en otra presentación un hombre se puso a llorar y me dijo que a su hermana, y él como hermano, pues me decía, es que yo no lo puedo ver a este individuo, es que no lo puedo ver, es que no puedo estar, es que es muy difícil, es muy complicado. Pues la verdad que sí. Mira, nos dice María de la Palma, nos dice, al estar inspirado en hechos reales y al documentarte con las víctimas, ¿te encontraste con mucha resistencia para que hablasen de ello? No, porque en principio a mí me lo contaron como coach, no porque vinieran por ese tema a hablar conmigo, sino que ese tema salió como depositaria yo de otras cuestiones. Entonces, ahí el tema salió y después ya fue ir un poco, yo empecé a decir, estoy escribiendo una novela sobre esto y es que hay muchísima gente, muchísimas mujeres que les ha pasado. Entonces me aparecían, pues a mí también me pasó, a mi amiga, a esta, y entonces le decía, pues mira, me gustaría que habláramos, me gustaría que me contaras. O sea que no me costó nada de trabajo en ese sentido, para nada, para nada. Y además, quien ha pasado por ahí le gusta hablar, siente la necesidad de hablar de ello. Es curioso porque no ha tenido esa oportunidad, nadie se la ha brindado. Entonces, hay mucha receptividad. Pues mira, dice Isabel Martín, podrán perdonar, pero no olvidar. Aunque es curioso esto que dice Isabel Martín, pero no olvidar que el cerebro olvida. En muchos casos, como digo, en el 60% olvida. Es decir, que yo puedo haber sido abusada y no me acuerdo. Porque hay un 60% de mujeres que lo hemos olvidado o que lo han olvidado. No lo sé, porque si lo has olvidado no sabes si a ti te ha pasado. Solamente lo puedes saber por síntomas que puedes tener. Que dices, a ver, esto que tengo yo, porque hay una serie de problemas en relaciones sexuales, anorexia, bulimia, síntomas de estrés postraumático, en fin, el dolor también, hay estudios que dicen que tiene que ver con haber sufrido abusos, en fin, pero también el cerebro olvida. Ana, vamos a hacer un sorteo de un libro, así que voy a marcar una pregunta, esta última que tengo. Dime un número del 1 al 10. Pues mira, del 1 al 10 te lo digo ya. El número que me gusta, 8. Venga, 1, 2, 7 y 8. Pues María de la Palma, que no había hecho la pregunta. Así que enhorabuena, María de la Palma, te ha tocado un libro, espero que te lo puedas leer, que hagas una reseña y ya sabes, te tienes que hacer una foto, te lo van a hacer seguramente, Ana, porque María de la Palma es increíble, una seguidora del programa que le encanta. Ana, después de escribir Un silencio de plomo,
¿Sientes que este libro te ha cambiado como persona o como escritora? Me ha cambiado en muchísimas cosas, Salva. Es que escribir es un aprendizaje, bueno, tú que escribes lo sabes, ¿no? Te aprendes un montón. Luego, los personajes que yo creé, que ya iban por su cuenta ellos y me mandaban a mí lo que tenía que escribir, me enseñaron muchísimas cosas. Un día le digo a una amiga, tengo muchas ganas, me voy a mi casa a ver qué me cuentan hoy las dos protagonistas de mi novela. Y me dice, anda, boba, si eres tú la que escribes. Y digo, pues no, yo soy una empleada de ellas, que mecanografío, escribo lo que ellas me van contando. Entonces, ahí aprendes muchísimo, porque ya no sé, es mágico. Eso es otra novela. A mí me ha gustado mucho la experiencia, ha sido muy bonita. He aprendido muchísimo, muchísimo, Salva, muchísimo, muchísimo. Incluso del tema. Yo ahora pienso de otra manera cuando empecé a escribir el libro, te digo. Mira, dice María Palma, Ana, lo leeré y lo reseñaré para ayudar a Ana en su objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Te voy a hacer la última pregunta, que esta me costó mucho trabajo realizarla, formularla, porque ya sabéis que yo me informo al máximo del libro, todo para hacer unas preguntas que sean de la mejor manera posible. Pero el final no se cierra del todo. Deja espacio al lector. ¿Te preocupa más ser honesta con la historia que ofrecer un cierre tranquilizador? Bueno, yo creo que hay un cierre tranquilizador, fíjate lo que te digo. Es que, claro, la percepción es... Pero yo creo, de hecho, uno de los comentarios es que la novela tiene mucha luz y que tiene un cierre muy bonito. Es uno de los comentarios que más me han hecho. El cierre era difícil, el cierre y el comienzo era difícil. No me has preguntado, Rafa, sobre la faja de la novela y sobre el título, que si quieres... Voy a ello. No, porque... Estoy aquí indagando, mirando a las personas que están entrando, viendo sus preguntas, porque son un montón. Pero sí es verdad que nos falta que nos hable un poco sobre la portada y sobre el título. Bueno, sobre la faja, os quería comentar, la faja de la novela. Bueno, es que esto me ha dado fuerza a mí, siendo una escritora nueva, que es la primera vez, que es una frase de Rosa Montero, nada más y nada menos, ¿no? Que ha escrito para esta novela. Y la leo, la frase que dice Rosa Montero, dice, con engañosa ligereza, esta emocionante novela nos hace descender a los abismos familiares y enfrentarnos al incesto y a otras oscuridades que no queremos ver y en las que el amor se confunde con la violencia. Esto es la frase que ha escrito Rosa Montero para la novela. Esta es importada, la novela. Háblanos sobre ella. Sobre la portada. Pues mira, la portada, veis que son dos mujeres. La historia, como decías, es de dos mujeres, una un poco más mayor y otra un poco menos mayor. Y es que es muy curioso, claro, aquí no sé si se puede ver. No sé si la podéis ver. ¿Se ve perfecta. Pues no sé qué os sugiere, me gustaría que me dijerais alguna opinión al respecto. Yo os voy a decir que es muy curioso porque han dicho distintos nombres, se parece a no sé quién, incluso a Leticia, han dicho a la reina de España, se parece a no sé quién, se parece a no sé cuántos, son dos, y genera como toda una historia también la portada. Y tiene otra historia detrás. Bueno, la historia detrás es que la editorial me mandó esta portada y otra, y esto la eligieron. Yo me fui a hacer una encuesta a las librerías y ganó esta portada. Bueno, encuesta, pregunté a unas 4 o 5, había por unanimidad. Y bueno, y que genera, van en un tren, no sé si se puede ver, porque la novela empieza en un tren y termina en un tren. Y bueno, pues genera muchos comentarios la portada. Pero bueno, no sé si alguna de las personas que lo están viendo, ¿qué les sugiere esta portada? Y el título que
que me decías, Salva, este título, yo tenía un montón de títulos y no me decidía por ninguno. Digo tenía porque en 8 años te da tiempo a ir pensando títulos. El primer título que yo pensé para la novela era El chillido o El grito sordo, pero al fin, luego ya no me gustaba. Y entonces estaba ya la novela, se iba a publicar y yo estaba sin saber qué título poner porque ninguno me convencía. Sabes que esas cosas, bueno, por lo menos a mí me pasaba. Y entonces le pregunté le dije a Rosa Montero los títulos que yo tenía previstos y para que ella me diera su opinión. Y entonces ella había escrito un artículo que os lo recomiendo, que se llama Un silencio de plomo. Y yo le dije, digo, me gustaba mucho el título que le pusiste a ese artículo, pues tiene que ver mucho con la novela. Y ella me dijo, pues a mí me gusta para tu novela ese título. Es un título de ella, de un artículo que ella tiene. Entonces dije, bueno, pues no se hable más. O sea, si a ti te gusta para mi novela, adjudicado totalmente y además muy agradecida con ella. Entonces, esa fue o sea, que el título no fue a mí a quien se me ocurrió. Es un título que hay, si lo ponéis en Google veréis que es un artículo de Rosa Montero. Y ella, que sí que, bueno, después de escribirme La faja, pues me dijo que le gustaba ese título para la novela, así que me agradecida con ella. Creo que es muy bonita y te lo digo de verdad, te lo digo de corazón. Creo que tanto la portada, que como bien ha dicho Isabel Martín, dices, a mí me representa 2 generaciones. Eso le representa así. Es una de las curioso, ¿no? De las opiniones que, una de las opiniones, otras también dicen, sí, que puede ser madre e hija, otras que son 2 amigas, y realmente es que la novela va con todo eso, va todo eso, o sea, trata de todo eso. Así que, ¿qué decirte más? Que muchas gracias, Ana Entrán, por estar en Huella Cultural Salva. Ya formas parte de esta familia de culturetas. Te voy a dejar unos segundos para que te puedas despedir de todo el mundo y ahora continúo yo. Bueno, Salva, que no me ha dado tiempo a decirte que muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado esta tarde y ojalá haya servido para lo que pretende la novela, que es concienciarnos de estos aspectos que nos tendríamos que sentir vergüenza de estos aspectos que tenemos todavía como sociedad. Muchísimas gracias, un abrazo. Y nada más, Salva, gracias. Gracias a ti, gracias a todas las personas que nos ven un sábado más en Huella Cultural. Ya sabéis que nos vemos el próximo sábado de nuevo aquí en vuestro programa. Así que nada, mandaros un fuerte abrazo. Como hemos dicho antes, vamos a darle todas las fuerzas posibles a ese pueblo de Grazalema, que ahora mismo están realojados en Ronda. Y para todos los demás, nos volvemos el próximo sábado aquí en vuestro programa, en Huella Cultural. Nos vemos. Un saludo.